El título del proyecto que vamos a desarrollar se llama Produciendo textos coherentes y creativos. En la primera fase, en la actividad de inicio, vamos a hacer un enfoque histórico del lenguaje. Para la comprensión del lenguaje, pretendemos mostrar las bases conceptuales del enfoque histórico-cultural referidos a la propia especie humana y comprender al individuo como un desarrollo social y cultural en una historia que parte de lo interpersonal a lo intrapersonal y que tiene al lenguaje como mediador de todas sus relaciones. Según Vygotsky, primero el individuo realiza las acciones exteriores que serán interpretados por los que le rodean de acuerdo con los significados culturalmente establecidos. A partir de esta interpretación es que le será posible al individuo atribuir significado a sus acciones individuales y desarrollar sus propios procesos internos psicológicos, que pueden ser interpretados por él mismo partiendo de los mecanismos establecidos por el grupo y comprendido a través de los códigos culturales compartidos por los miembros de este grupo. Aprendizaje autónomo. Se va a entregar una guía de estudio. Esta guía de estudio va a facilitar que el alumno no se pierda en el volumen tan diverso de la información que encuentre sobre el lenguaje, y de esta forma direccionamos el razonamiento lógico de análisis, síntesis y de argumentación al hacer lecturas de diferentes formas de comunicación oral y escrita. Como criterio, elabora informes adaptando la comunicación al funcionamiento del lenguaje sobre la base de los códigos y habilidades lingüísticas que se deben desarrollar. Como evidencia, presenta los resultados para todas las clases del análisis de las lecturas. Ahora pasemos a la fase 2. Análisis de palabras aborígenes incorporadas al castellano. De esta forma acercamos a los alumnos a las competencias que queremos desarrollar teniendo como referencia nuestro propio contexto. En el aprendizaje autónomo, crear formas de comunicación oral o escrita utilizando los vocablos indoamericanos. Como criterio, aprende cómo se estructura el signo lingüístico. En las evidencias, demuestra las habilidades adquiridas a través de creación de diferentes formas de comunicación oral y escrita, a saber, discursos, diálogos, narraciones, poesías. Pasemos a la fase 3. Comparación de diferentes sistemas lingüísticos: latino, castellano, guaraní, náhuatl, aymara. Aprendizaje autónomo. Aplicación de la estructura básica compleja, donde el estudiante aprende a jerarquizar las oraciones compuestas por sí mismo. A su vez, se enseña a aplicar el modelo actancial, donde pueda descubrir las fuerzas que se mueven detrás de un texto, que son los actantes, con sus diferentes funciones, que son las claves para comprender la estructura profunda de un texto. Como criterio, reconoce relación entre signos con otros signos y sistemas lingüísticos. En las evidencias muestra cómo se estructuran las oraciones y sus jerarquías. Descubren las funciones de los actantes. Ya en la última fase, lecturas de las mejores producciones en clases ante el resto de sus compañeros, cuentos, poesías, discursos. Sería la covaloración, la fase 4, que es la covaloración. Aprendizaje autónomo. Preparación de un texto con los trabajos producidos en clases. En los criterios,
muestra a través de los géneros orales y escritos los resultados, y en las evidencias registra los resultados del trabajo realizado. La evaluación de este proyecto en su nivel estratégico será el resultado de alcanzar las habilidades para elaborar informes, aprender a utilizar el lenguaje correctamente, tener conciencia de la importancia del lenguaje como un instrumento del pensamiento humano, reconocer y comprensión que el lenguaje es un sistema de signos lingüísticos y que están relacionados entre sí. Se manejan diferentes criterios para reconocer tipologías lingüísticas. Manipula diferentes criterios para establecer las tipologías lingüísticas y debe lograr aplicar los conocimientos. Vamos a ver ahora un paralelismo entre lingüística y redacción, ya que estas asignaturas son correquisitos. Estas materias aparecen en la malla curricular de la UPDS como materias correquisitos. En la redacción vamos a ver que la redacción trabaja más con el pensamiento por imágenes. En términos sencillos, la redacción es poner ideas en orden pero bien escritas, signos de puntuación. Otro de los aspectos de la redacción es, para muchos, redactar es un arte y uno de los mejores medios de comunicación de los que se puede valer el ser humano. Se ocupa además del verso y de la prosa y analiza el modo de expresar una idea, su arte de componer la narración, una escena, un retrato, la construcción del diálogo. Ellos son y serán siempre el mejor procedimiento para aprender a redactar. También debe existir un progresivo conocimiento del idioma y un mayor dominio del vocabulario. En cambio, en el aspecto lingüístico, ¿qué es lo que vamos a analizar aunque toquemos los mismos temas? La lingüística trabaja más con el pensamiento conceptual. La lingüística se ocupa de las funciones que juegan las palabras en la cadena hablada. La lingüística es una ciencia que cuenta con sus métodos pertinentes para estudiar su objeto de estudio, que es el lenguaje. Es la ciencia que se pregunta qué es el lenguaje, cuál es su estructura, cómo se adquiere, cómo se usa, etc. La lingüística se ocupa de los diferentes niveles de la lengua, aspecto acústico, aspecto gramatical y aspecto lexical.